Saludamos, buenas tardes para todas y los que se estén conectando en este momento. Vamos a iniciar una breve explicación del nivel 3. Este nivel no es muy complejo, tiene una gran ventaja a mi modo de ver que es el trabajo individual en algunas actividades, porque ustedes saben que lo que hablábamos ahorita, el poder coincidir en los tiempos, también en las maneras en las que cada uno trabaja, a veces es muy difícil y por eso digamos que el segundo nivel de la comunidad científica hacía tanto énfasis en tener la empatía para trabajar con el otro y la disponibilidad y la disposición para podernos encontrar en esos espacios. Entonces, vamos rápidamente a a compartir la guía para que vayamos mirando concretamente qué es lo que tenemos que hacer. Yo les pido el favor que me vayan diciendo si vemos o no vemos lo que estoy compartiendo. Ahí ven mi pantalla. Sí, señora. Perfecto, gracias por avisarme. Ustedes saben que tienen hasta el 30 de octubre, o sea, tenemos una semanita y media más o menos para poder realizar la actividad. Recuerden que es importante que en el foro de aprendizaje ustedes se presenten con su tarea 3 días mínimo, 3 días antes de la actividad que ustedes van a presentar. En este caso, tienen que diseñar un anuncio y la idea es que no lo monten a última hora, sino que vayan subiendo sus aportes por si de pronto les hace falta algún elemento. Entonces hay la retroalimentación y ustedes tienen el tiempo de hacer las correcciones para sacar sus puntos 125 de 125. En estos casos de estas reuniones de explicación, nosotros como consejeros docentes tenemos la posibilidad de darles a ustedes puntos adicionales. Y ustedes saben que yo les voy guardando sus punticos en estas participaciones porque uno no sabe, en cualquier momento no pudieron subir a tiempo una participación en el foro, alguna bibliografía no quedó bien referenciada, entonces se les bajaron puntos. Esos punticos que de pronto vayamos perdiendo en el camino, yo los puedo ir subiendo con las participaciones en las explicaciones, en los conversatorios. Ya el CIPAS, por ejemplo, y los encuentros de conferencia web otorgan puntos aparte, pero ya, por ejemplo, por aquí podemos subir punticos por la participación hoy. Esta guía entonces nos dice que el objetivo principal es construir las características del estudiante unadista auténtico. Esta guía nos habla particularmente de toda esa evolución que ha tenido la modalidad educativa. Yo creo que ustedes también son estudiantes de educación presencial y el cambio a esta modalidad abierta y a distancia muchas veces genera mucho ruido en la manera en cómo nosotros organizamos los tiempos, en la forma como planeamos esos espacios de cumplir con las lecturas, con las tareas, porque estamos acostumbrados a estar en el lugar y tener el feedback inmediato del docente. Entonces, esas diferencias es lo que nos pide acá esta guía, hacer un anuncio de qué es lo que los caracteriza a ustedes como generación 5.0, pues a nivel académico. Para ello nos van a dar unos insumos. En su primera parte va a ser la ficha de lectura. Ustedes saben que a partir de la exploración de perdónenme, de la bibliografía que aparece allí en el entorno de aprendizaje, puede ser el OVA, pueden ser los libros que nos aparecen allí de lectura. A partir de ello nos piden una reflexión, unas preguntas reflexivas, hacer nuestras producciones reflexivas. Es importante que de pronto ustedes en estas respuestas no se apoyen mucho en la IA, porque recuerden que la experiencia que ustedes traen en la presencialidad, nadie la puede copiar. O sea, la experiencia que Laura tenga, la experiencia que Lisette tenga, que cada uno tiene, es la percepción de cómo nosotros recibimos toda esa experiencia presencial y cómo nosotros la transformamos en este espacio de educación a distancia. Entonces, por eso es importante que así no sea una reflexión muy extensa, la hagan ustedes a conciencia, eso sí teniendo en cuenta ortografía, escritura, pero hacer una reflexión muy propia. Entonces nos pide aquí la respuesta a estas preguntas. A propósito de los cambios de las generaciones, la educación tiene muchas historias. ¿Cómo fue tu historia con la educación presencial? Acá es donde nos pide de pronto que nosotros hagamos una retrospección frente a nuestra educación
en primaria, en secundaria, si han hecho ustedes, por ejemplo, estudios técnicos, presenciales, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Y en qué momento se hizo uso de la tecnología en ese momento? Recuerden que tecnología no es solamente el computador, ¿no? Cada época tiene su diseño y su desarrollo tecnológico. Entonces sería muy interesante que ustedes pudieran, de acuerdo a la época en la que estudiaron ustedes de modalidad presencial, ver qué tecnologías había en ese momento y de qué tecnologías tuvieron ustedes uso. Sería súper interesante. En la pregunta número 2 nos dice, las tecnologías ahora están al servicio de la educación y dicen quiénes trabajan con ella, que son alianzas para darnos la oportunidad de aprender sin importar en dónde estemos. Recuerden que ahora podemos estar al otro lado del globo terráqueo y podemos tener una comunicación sin interferencias. Como las TICs, las TIC, perdón, que son las tecnologías de la información y la comunicación, las TAC, que son las tecnologías de aprendizaje y el conocimiento, y las TEP, que son las tecnologías del empoderamiento y la participación, nos facilitan el aprendizaje. Entonces recuerden que estamos haciendo como ese paralelo entre nuestra educación tradicional de la cual venimos a esta educación abierta y a distancia, que son las nuevas modalidades de educación que hay ahorita. Y la pregunta 3, ¿el concepto del docente o profesor se transforma en la educación abierta a distancia y virtual y pasar a ser un mediador en el proceso de aprendizaje? O sea, en el momento de esa transferencia de la educación presencial a la educación virtual, nos preguntan, ¿quién es el Dobot que de pronto tendrá la universidad? Ahí es donde ustedes tienen que hacer uso de qué para poder hacer esa respuesta. Recuerden que en el OVA y en las lecturas que aparece en el entorno de aprendizaje, nos van a estar botando toda la información que nosotros necesitamos para poder no solo diligenciar y cumplir con la tarea, sino que ustedes también, como van en este proceso de esta nueva modalidad, que ustedes prácticamente van a la vanguardia de lo que está ahorita la educación, ustedes puedan dar cuenta de qué es un DOT, por ejemplo. ¿Alguna de ustedes sabe, Laurita o compañía? Ven, tengo acá ay, si las veo, ya no veo lo que estoy compartiendo. Laura y Dalila, ¿alguna de ustedes sabe qué es el DOT? La verdad, no. Bueno. Y No, Laura, profe, ni idea. eso. Ustedes se han visto que algunas empresas tienen, incluso empresas de servicios de supermercados, de ventas de tecnológicas, tienen un muñequito que aparece en la pantalla como si fuera de atención al usuario. ¿Sí lo han visto, cierto? Sí, ¿O no? ese sí. Eso. Los Dobot son prácticamente unas imágenes o unos personajes que se vuelve, digamos que gracias a toda la tecnología, se automatiza el servicio al usuario, en este caso a los estudiantes. Entonces los Dobot vienen a ser como el apoyo pedagógico, el apoyo docente que tienen estas modalidades abiertas y a distancia. Muchas veces ustedes necesitan saber cómo se resuelve alguna guía, y no tienen la posibilidad inmediata de comunicarse con el docente presencial o el docente real. Lo que hacen los dobos es acumular una cantidad de información que ya se ha programado previamente para que ustedes puedan hacer sus preguntas y él solucionar. ¿Qué particularidades tiene? Que uno tiene que ser muy preciso en las preguntas. De hecho, algunos tienen las opciones de respuesta ya establecidas. Entonces, por ejemplo, tienes esta pregunta y estas opciones de respuesta y tú le vas a dar la opción de respuesta para que él te pueda apoyar. Entonces, a eso es que se refiere, por ejemplo, esta pregunta. Sin embargo, en el OVA, como les decía ahorita, ahí ustedes van a tener pues mucha más información que se va a desplegar y, pues que les va a ayudar a complementar esta pregunta número 3, sobre todo si, por ejemplo, en algún momento les preguntan, bueno, o ustedes están en una conferencia o en un lugar X, hablan de un DOT, ya ustedes saben a qué se refiere. Ya no estamos nosotros, digamos que, inmaculados en el conocimiento, sino ya sabemos. Entonces, estas primeras 3 preguntas nosotros las vamos a resolver
En la ficha de lectura que nos aparece, espérate, ¿dónde descargué la ficha de lectura? Convocatoria. En esta ficha de lectura, permítanme, y volvemos a abrirla, que está en el anexo número 3. Como ustedes saben, estas fichas son muy básicas, digamos que son muy amigables, porque no tenemos que mirar cómo se responde, no, ellas mismas están allí súper clarísimas para nosotros poder responder fácilmente. Entonces aparecen nuestras tres preguntas ahí. Están viendo mi pantalla todavía, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muchas gracias, chicas. Entonces, aparecen las preguntas y ustedes van a resolver, como les digo, es una reflexión. O sea, la idea no es que busquen ustedes respuestas en otro lado, sino de acuerdo a su vivencia, porque aunque ustedes crean que nosotros no leemos los trabajos, porque muchos creen que no los leemos y de hecho nos nutrimos para poder hacer un acompañamiento más, digamos que un poquito más integral. Hay personas que ustedes saben que hace mucho tiempo que no estudian, llevan entre 5 y 10 años sin volver a la academia. Hay personas que inmediatamente ya se graduaron y retomaron o empezaron o continuaron mejor sus estudios profesionales y todo eso incide, por ejemplo, en la diferencia generacional en cuanto al uso de las tecnologías. Y a nosotros nos sirve como insumo para poder dar el apoyo necesario a ciertas generaciones, ciertos estudiantes generacionales que tenemos. Entonces sí es importante que hagan un trabajo muy reflexivo. Aquí en bueno, aquí ya nos adelantamos. Fíjense que tenemos en el anexo 3 este apoyo que es textual y es sobre la ficha de acompañamiento, la información que va a acompañar el anuncio que ustedes deben elaborar. Ya como ustedes deben ser súper buenas en el tema, tenemos una cantidad de aplicaciones que nos sirven para desarrollar un anuncio. Entonces tenemos no solo Canva, el mismo PowerPoint. Si ustedes quieren hacerlo en otras plataformas, o sea, ahorita hay un montón de plataformas en las que nosotros nos podemos apoyar para hacer un anuncio vistoso y bonito. Antes de hacer su anuncio, van a hacer esta parte del anexo, porque de ahí es donde va a salir la información para el anuncio. Entonces, primero vamos a saber cuáles son las características de la educación de la generación 5.0. Entonces, ustedes ponen allí la evolución de las herramientas. Entonces, cómo han evolucionado las herramientas del pasado al presente, de pronto de las que ustedes han tenido uso y las que no, si es un poquito más para atrás. Todas esas herramientas ustedes las van ubicando acá en las características de la educación de la generación 5.0 en su primer cuadrado. Luego, las tecnologías en la era digital. Escribe aquí cómo se siente un estudiante que está hoy aprendiendo, participando en el empoderamiento o empoderando, perdón, su conocimiento. Este es otro insumo que les sirve a ustedes para hacer su anuncio. Ustedes van lanzando allí un cuadrito, un triángulo, una figura, una flecha, donde vayan digamos que plasmando cómo se siente el estudiante que hoy está en esta era, que es muy diferente por ejemplo, en la que nosotros vivimos. Y hay una tercera parte donde dice visión del futuro de la educación y nos piden acá imaginarnos en el futuro cómo será la educación. Ustedes saben cómo ha avanzado la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial ahorita está en un desarrollo altísimo. Si de pronto ustedes han escuchado las conferencias que están realizando frente a los momentos de desarrollo de la humanidad, o sea, el punto de inflexión. Y en la pandemia, digamos que antes de la pandemia, había cierto estancamiento en ese desarrollo tecnológico. Una vez nos ocurrió el tema de la pandemia y pues como toda investigación que ha surgido a raíz de las necesidades y de los problemas que aparecen allí, la tecnología tuvo un desarrollo inimaginable. Ahora, o sea, a partir de la pandemia para acá, que cuántos llevamos después de eso, 2 añitos larguitos, ha habido una evolución impresionante. Nosotros de pronto no alcanzábamos a vislumbrar antes de la pandemia lo que vendría. Fíjense ahorita el acceso tan fácil que tenemos nosotros a las IA, que ya usted puede pagar una membresía muy económica y tienen una cantidad de herramientas impresionantes que pues si no se saben usar también pues van al otro extremo, ¿no? De dejar de utilizar uno sus habilidades
cognitivas digamos que entregarle todo el poder a la CIA para que hagan por uno, eso también es un poco peligroso, pero fíjense cómo ha evolucionado eso. Perdónenme. Entonces, en este imaginario de la educación del futuro, ya tenemos nosotros que tener en cuenta que hay una evolución. Entonces, es importante de pronto poder indagar un poco esas tecnologías de la educación que hay actualmente, no solo las que conocemos, sino las que se están manejando, por ejemplo, en universidades en Estados Unidos, en universidades en Europa, qué tipo de tecnologías tienen para que podamos hacernos más o menos una idea de lo que viene. Ustedes saben que a Latinoamérica nos llegan las cosas inmediatamente, sobre todo los avances tecnológicos, llegan de manera tardía. Entonces, miremos qué hay en los países avanzados, qué hay en tecnología para la educación y a partir de eso hagámonos una idea de lo que puede suceder en un futuro. ¿Cuándo es un futuro? Ya el futuro no va a ser a 30 años, el futuro tecnológico. O sea, el futuro nosotros lo tendremos que plantear a unos 5 años, máximo unos 10 años, porque eso ya es mucho para el avance tecnológico, porque ustedes saben que esto va a ritmo veloz, a paso agigantado. Entonces, una vez ustedes hayan resuelto estos tres cuadritos, ahí sí ustedes pueden a cada cuadrito irle anexando imágenes, irle anexando información que encuentren allí en Google para hacer su anuncio. Entonces van a hacer un anuncio muy bonito, muy llamativo, características del estudiante 5.0 o de la educación 5.0 o avances de la educación en el futuro, bueno, qué sé yo. Le ponen ustedes su anuncio, su título bien bonito y plasmar allí todos estos elementos que nos ayuda aquí a hacer la ficha de el anexo. Porque es importante hacer un borrador antes de hacer los anuncios, porque a veces a uno se le va la idea y digamos que solo busca imágenes, por ejemplo, que reflejen, en este caso, que tenemos que hablar del estudiante de la era digital, podemos encontrar una cantidad de información respecto a la CIA, a los dispositivos, ¿no? Para poder trabajar, computadores, tablets, celulares, pero esa información de trasfondo a veces se nos olvida. Por eso es importante primero hacer la parte literal, que es la guía que nos hace aquí la universidad y después de eso sí ir sumando para poder condensar la información mucho más clara y más completa. Terminamos el anuncio, lo subimos al foro. Es importante que ustedes siempre hagan sus participaciones en el foro. Yo reviso si están estos tres ítems allí involucrados. Si están, pues no habrá ninguna necesidad de corrección. Si de pronto nos falta alguno, pues entonces hacemos la modificación y una vez esté eso montado en el foro, ya ustedes pueden ir subiendo sus tareas de una vez. Importante que no se les olvide hacer la referencia bibliográfica, muchachas, porque en la autoría intelectual de los trabajos cada vez es más riguroso por, digamos que el mismo boom de las IA. Ahora es muy fácil que uno le pida al operador, perdón, al buscador que sea, respóndeme esta pregunta, o a la IA que sea, respóndeme esta pregunta y le bota a uno la respuesta y son respuestas que no tienen referencias, que no tienen autores. Entonces hay que ser muy cuidadosos con esto. Ya la universidad nos entrega para cada tarea una referencia. Utilicemos esa y para no quedarnos solo con lo que nos dan, busquemos una o dos adicionales en libros físicos o en libros virtuales o en información virtual, en artículos, etcétera, y complementemos la información, pero referenciémosla. Imagínense todo lo que tarda un autor en publicar un libro y uno coge la idea y ¡pum! Se la robó así de rápido. Entonces es importante referenciar. Esa es la tarea del nivel 3, chicas. No es una tarea compleja. Es un poquito más de reflexión em, y de visualización del futuro, ¿no? De qué nos espera, qué nos depara de pronto esa educación a unos 5 años más o menos. ¿Cómo creen ustedes que terminamos aquí nuestra educación en la UNAD? De pronto ustedes quieran continuar una especialización, una maestría, o incluso en los trabajos. En los trabajos ahorita vemos que hay un vuelo enorme en el tema tecnológico. Y todo esto que ustedes están haciendo acá en la UNAD, créanme que les va a servir, porque muchas veces la educación presencial, pues como estamos allí en el lugar con el profe enfrente, pues no hacemos mayor uso de las herramientas o el uso de las herramientas es solamente descriptivo.
porque he visto muchos escenarios académicos profesionales en que está el profe con su pantalla ahí mostrándoles, miren, este es herramientas de juego, que está Kahoot, está, bueno, etcétera, pero no lo viven porque pues la necesidad no es esa, ya que están en la presencialidad. Entonces, ya que ustedes están en buena manera obligadas a hacer el uso de las tecnologías para la educación, van a tener un avance gigante ya en sus vidas profesionales cuando culminen este proceso y se enrolen a trabajar pues en una cantidad de espacios que van a tener el uso de las tecnologías. Entonces, va a ser una herramienta muy interesante. Eso es todo, mis queridas estudiantes. No sé si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, cómo les fue si fueron a los IPAS. Cuéntenme qué ha pasado. No, ¿No ha profe, pasado? no hay ninguna duda. ¿No hay No, ninguna duda? en no, en cuanto a los IPAs, normal, hemos participado. Pues por mi parte, he participado en todos Ok, los IPAs. y bien. Y yo pues, Y, CIPAs virtuales, la verdad, no he entrado ahorita el primero a cátedra, pero siempre nos llaman al bordo, porque pues yo soy de la zona centro-sur del bordo, y ujú, pues ahí nos llaman, y el último fue hace como que casi un mes, más o menos. ujú. Entonces, no sé, pues, si más adelante nos llamen otra vez. Sí, Zipas ya se abrió el segundo. Yo les envié por ahí la invitación. Em, Creo que a ti te tocaría virtual, porque si no estoy mal, es aquí en el SEAT de Bogotá, en el José Acevedo. Yo sí creo que a ti te tocaría virtual. La sesión virtual, tienes que revisar el chat, el foro, perdóname, porque ahí está la invitación. Es importante ir, ustedes saben que hay información allí, a veces podemos decir es repetitiva o bueno, lo que sea, pero de todas maneras no hay que echar en saco roto los punticos que nos dan. Ustedes no saben si de pronto se puedan enfermar, si tengan alguna incapacidad, si de pronto en algún trabajo colaborativo de aquí a que termine la cátedra no logran encontrarse todas, no pudieron hacer el trabajo conjuntamente, eso va bajando puntos. Entonces, con los puntos que ustedes participan en CIPAS, en estas explicaciones y en los conversatorios, les sube los punticos. Ustedes saben que ese es el promedio general que de todas maneras hay que procurar lograrlo, sobre todo en estas materias que de pronto no son tan complicadas como las específicas de la carrera. Entonces, tratar de tener los punticos para que el promedio sea pues elevado, ¿no? Para que no les vaya a afectar. Bueno, chicas, si no hay más preguntas, entonces yo les agradezco el espacio. La grabación queda ahí en nuestro espacio de chat de Teams. Cualquier pregunta ustedes me pueden escribir por el correo interno del campus o por el correo institucional. Yo procuro estar muy pendiente o por el chat de Teams. Cualquier inquietud que ustedes tengan de todo tipo. Recuerden que la cátedra unadista, los docentes que estamos en cátedra, somos entre comillas padrinos de ustedes. Entonces, cualquier situación que tengan con otros profes, que por ejemplo no hayan podido contactarse con ellos y tengan alguna duda de materias, perdón, de calificaciones, nosotros podemos hacer puente con sus otros docentes. Entonces, cualquier inquietud que tengan, cualquier problema de la matrícula, etcétera, somos un canal de comunicación, tanto con consejería como con los docentes respectivos, para que ustedes sepan. Entonces, muchas gracias, chicas, y ya, esto fue todo. Fue muy, muy concreta esta reunioncita. Gracias, profe. Bueno, Dalila, a ti. Ahorita feliz tarde también. Cualquier cosita estoy pendiente. Bueno, gracias, profe. Bueno, a ti.